Quiero arrancar este programa de hoy con un pasaje que está en Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, verso 2, que dice así lo siguiente: no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Hasta ahí, solamente esa parte. Porque quiero hacer un hincapié en lo que dice aquí la palabra de Dios. Que nosotros no tenemos que dejar no nos tenemos que dejar mover fácilmente en el modo de pensar. Pablo se le decía a los de Tesalónica en este caso, porque bueno, había acontecido por la persecución que estaban teniendo, pensando que el Señor había llegado y demás. Pero quiero rescatar esto. A ver, ni se conturben, ni por un espíritu, ni por palabra. ¿Por qué? Porque esto suele pasar muchas veces en los creyentes. Cuando viene alguien con una onda nueva o un supuesto poder nuevo, ya a uno lo hace flojear en su forma de pensar, y cada acontecimiento que va pasando ya empiezan a tirar profecías, y que esto y que acá y que allá. Pasó con la pandemia, se cansaron de decir que todos los corazones iban a quedar sensibles, que esto, que lo otro. No, nada que ver. A la humanidad no la sensibiliza nada. Ni la Primera Guerra Mundial, ni la Segunda Guerra Mundial, ni los terremotos que ha habido, ni los tsunamis que ha habido. No. La Biblia dice que la maldad se va a multiplicar. Entonces yo prefiero creerle a la Biblia. Y que el amor de muchos se enfría. Y la pandemia enfrió el amor de muchos. Y también por espíritu. A ver, ni por espíritu, porque hay espíritus engañadores que han salido y te confunden y te hacen errar el camino y no te llevan a buen destino. Entonces tenemos que aprender a discernir, a entender y a comprender. Ayer tuvimos una reunión muy linda hablando justamente de un espíritu que se mueve, pero bueno, tal vez quizás el martes que viene, si así Dios lo permite, podamos hablar de eso. Pero hoy quiero hablarle más que nada lo que la Biblia nos dice, que nosotros no nos tenemos que dejar mover. La Biblia también nos dice que tenemos que examinarlo todo, que retener y retener lo bueno, que nos abstengamos de toda especie de mal, y que cuando hacemos eso, que el mismo Dios de paz nos santifique por completo, todo vuestro ser, cuerpo, alma y espíritu sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Quiero hablar algo que acontece muy a menudo, y cada vez hay un movimiento muy fuerte que se autodenominan judíos mesiánicos, y que quieren guardar o procuran guardar la ley de Moisés, la Torá, y utilizan pasajes o textos fuera de contextos. Una, por ejemplo, es: Jesús no vino a abrogar la ley, Jesús no la abrogó, que esto y que lo otro. Pero en esos pasajes de Mateo no me habla solamente de una ley, habla de varias leyes. Pero también, si bien Jesús no abrogó la ley de Moisés, la ley de Moisés quedó abrogada o quedó anulada y sin piso en el año 70, cuando Tito, con sus ejércitos, sitia Jerusalén y destruyen, se llevan el oro del templo, hacen desastre, la última rebelión que hubo de los judíos queriendo conservar eso, y ya está, se acabó la historia. Ya no había más. Después, en el año 135, Adriano prácticamente expulsó a todos los judíos. De ahí sale la palabra que los judíos errantes. A ver, ¿sabes lo que es echar a todo, prácticamente casi a toda una nación de su propia nación?
Eso lo hizo Adriano. Entonces, no hay templo, no hay más sacrificios. Quedó todo eso sin piso. Pero quiero aclarar algo. Yo quiero aclararles algo a mis hermanos creyentes, que si bien este grupo que cada vez va creciendo más, que quieren guardar la Torá, a ver, y que muchos de ellos la quieren imponer, y muchos hasta hacen circuncidar a sus feligreses. La Biblia dice que para nada aprovecha la circuncisión y que al gentil no se lo moleste, ni en cuanto a fiestas, ni en cuanto a estas cosas. Pero bueno, estos, ignorando todo este tipo de pasajes bíblicos, siguen adelante. La ley dada a Moisés, escuche bien, amado oyente, la ley dada a Moisés solamente la practicaba la nación de Israel, porque justamente fue dada para los israelitas. Para los israelitas. Ninguna nación de alrededor se movía o practicaba la ley de Moisés dada a Moisés, porque era solamente el ente regulador, la ley que manejaba a esa nación. Era solamente para los israelitas. Entonces, no entiendo hoy tampoco, porque la deidad que era de los israelitas, esto un día también lo vamos a hablar en la radio, dos deidades se manejaban con el pueblo de Israel. Elohim, la palabra Elohim es plural, me habla de altísimos de pie, o altísimos expresados, o altísimos manifestados. Me habla de un grupo de poderosos que actuaban e interactuaban con Israel. Y después tenemos otra deidad, que es la de Jehová, que es otro grupo, que no es, si bien la Biblia dice, oye Israel, el Señor tu Dios uno es, nosotros tenemos que entender lo que dice en la fuente hebrea. Dice Ejad, no dice Yahid, que es único. Dice Ejad, y la palabra Ejad me habla de una unidad compuesta. Entonces podemos entender y comprender cuando el pueblo se levantaba como un solo hombre. Pero ¿cuántos eran el pueblo? Muchos, en un mismo sentido, en un mismo pensar. Estas dos deidades, Jehová o Jehová, su nombre en hebreo, y Elohim, como se nombra en los idiomas fuente en la Biblia, estas dos deidades se manejaban con el pueblo de Israel. La palabra Elohim comúnmente se traduce como dioses. Por eso decía, no tendrás Elohim Ajerim, dioses ajenos o dioses diferentes, porque hay otros dioses. La Biblia en ningún momento niega la existencia de otros dioses. El apóstol Pablo dice, hay muchos dioses y muchos señores. Sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, que es el Padre, y después un solo Señor, nuestro Señor Jesús. Pero no en todos está este conocimiento aclara. En ningún momento la Biblia niega la existencia de deidades y de otros dioses. Sino como entenderíamos el Salmo 82.1, que dice, Dios está en la reunión de los dioses, y cercano a los dioses juzga. Pero en realidad dice, Elohim es de pie delante del Altísimo. El Altísimo cercano a Elohim juzga. Entonces, no lo niega en ningún momento. Pero bueno, hoy en realidad quiero compartirles un poquito de este tema para que usted se desasne y pueda, a través de la información que tiene la Biblia, y de escudriñar y de negar,
uno pueda tener un panorama más claro, porque hoy también veo dentro de las congregaciones que la gente le ora a Jehová y muchos asumen que Jehová es el Padre de Jesús, pero Jehová es varón de guerra, es Dios celoso y vengador. Sin embargo, Jesús habla del Padre, que es amor. Entonces, Jesús en ningún momento habla de Jehová. Es más, cuando Jesús viene a presentar al Padre. Entonces, cuando sus discípulos estaban un poco confusos con este tema, porque ellos, todos de judíos, israelitas judíos, estaban acostumbrados, ya por ejemplo la deidad de Jehová había desaparecido o no se hizo presente durante casi 400 años, desde Malaquía hasta que se aparece el mensajero para anunciar el nacimiento de Juan, y después de María. María para anunciar el nacimiento de Jesús. Vuelve a aparecer. Pero los judíos, durante esos 400 años, los que fueron discípulos del Señor, después nombrados apóstoles, ellos no habían vivido la época de las batallas de Jehová, cuando Jehová salió con todos sus huestes y junto con el pueblo de Israel de Egipto. Entonces ellos podían, porque a través de la historia, porque en la cultura hebrea, desde los 4 años se empieza, prácticamente casi desde que nace se le empieza a contar, y le contarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y estas leyes para que estén en su corazón y demás, etc. Entonces los apóstoles o discípulos del Señor no conocían otra cosa. Conocían, en este caso, quién era Jehová, y sabían porque se le hablaba de eso. Y un día venían una mujer dando gritos detrás de Jesús, de la multitud, y no tiene mejor idea que uno de los discípulos decirle: Señor, despídela, que viene dando gritos, o quieres que ore como oró Elías, y que descienda fuego y los consuma. Si usted puede ver cuando Elías ora y consume al general con los de 50, que lo hace 3 veces, y desciende fuego y consume a todos. Y si no me equivoco era Pedro, no me acuerdo quién, quiere hacer lo mismo. Y Jesús le reprende y le reprocha. Y le dice: no. Y le dice: ¿todavía no sabes de qué espíritu sos? ¿Todavía no te diste cuenta de qué espíritu sos? ¿Qué le quiso decir con esto? Y ellos se quedaron atónitos, porque era lo que estaban acostumbrados como israelitas que eran. Pero Jesús no vino a hablar del Dios de guerra, del varón de guerra, que era Jehová. Vino a hablar del Padre, que era amor, que era misericordioso, perdonador. Y sucede que esto los confundió a los discípulos, al punto que después le preguntan: Señor, enséñanos a orar. ¿A quién le tenemos que orar? Y entonces Jesús le dice: ustedes cuando oren, hagan así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así como se hace allá en los cielos, acá en la tierra. Y le explica todo. Pero si nosotros vemos este detalle, ellos empiezan a entrar en otra sintonía en la que Jesús vino a presentar. De ahí que: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Hace cuánto que estoy con vosotros? Porque ellos tuvieron que aprender a dejar de lado todo ese costumbre y conocimiento que tenían para aprender del Padre, para aprender del amor del Padre. Y le dice que estás en los cielos, santificado. ¿Por qué había que santificar o sanificar? La palabra santificar es kadosh, apartado, sano, santo, algo sano. ¿Por qué hay que sanar o santificar?
santificado sea tu nombre, el nombre del Padre. Yo se lo voy a decir, porque hoy, aquí, todas las guerras, todas las muertes, todas las enfermedades, toda la miseria, todo lo que se vive, y que la gente dice, si Dios existe, ¿por qué permite esto? ¿Le puedo decir algo, mi hermano? Que va a ser harina de otro costal para otro tema, pero Dios no permite. Dios jamás permite que una persona sufra. Es más, Él es santo de ojos y no puede mirar el mal ni el pecado. Esos que por ahí a veces aluden y dicen, no, pero Dios permitió que yo sufriera, que me violaran y que mataran a mi hijo para convertirme en lo que yo soy hoy. Mentira. Dios no tiene por qué permitir que alguien... Primero que ni enterado está de lo que te pasa a vos. Esas cosas son tan... A ver, una enseñanza tan aberrante y satánica, decir, Dios lo permitió. No, que mataran a tu hijo. No, estamos viviendo en un mundo de tinieblas donde gobierna el imperio. Donde Satanás es quien manda. Y nosotros trabajamos en medio de las tinieblas. Y por trabajar en medio de las tinieblas y ser luz, vamos a tener las consecuencias y los coletazos del imperio. Por eso no es fácil servir a Jesús. A ver, los que estén dispuestos a querer servir a Jesús tienen que saber que van a servir, automáticamente van a tener la respuesta del imperio y le van a sacudir en distintas áreas. Persecución y todo tipo de cuestiones. Y venga tu reino, hágase tu voluntad. Como se hace allá en el cielo, queremos que sea. Estamos diciendo que ese reino de paz, de amor, se haga acá, porque acá, venga y se haga su voluntad acá, porque acá no se está haciendo. Si bien el reino de Dios se ha acercado, ¿con qué? Con la buena noticia, con el Evangelio, pero el reino de Dios no está establecido acá todavía. Si hubiese estado el reino de Dios establecido, como muchos dicen, sí, el reino de Dios somos nosotros, estamos acá. A ver, ¿por qué sigue habiendo violaciones, muertes? ¿Por qué estamos como estamos? Aclarado este tema, se toman, por ejemplo, frases o pasajes del Antiguo Testamento que eran dados, o profecías o promesas para Israel en el Antiguo Testamento, se las comunican una a otra en la iglesia como para ellos. No, amados, porque el Antiguo Testamento corresponde justamente a la nación de Israel. De Jesús para adelante es lo que nos corresponde a nosotros. Nosotros nos servimos al varón de guerra. Si usted, note esto lo que yo le voy a compartir ahora. Todos los que estuvieron en el Antiguo Testamento mataban, asesinaban. El profeta, como era el profeta Elías, decapitó 400 profetas de Baal, los degolló y todo, y los llevaron al cielo. Porque era otra etapa del plan del Altísimo. Era un rol totalmente diferente. David era un asesino de primera, David. Salomón también. Mandaban a matar, había guerra. A ver, todos los que sirvieron a Jehová mataban y asesinaban. Pero todos los que vienen desde Cristo para acá, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nuestra lucha es identificar a esos principados, a esas potestades. ¿Cuántos son esos principados? Esos principales. ¿Sabe a quién se enfrenta? Si usted no tiene que ir contra la carne y sangre, ¿cómo los identifica? ¿Cuáles son esas huestes espirituales de maldad? Nada tiene que ver el Antiguo Testamento con la iglesia. Caducó. La ley de Moisés caducó. ¿Y cómo lo podemos ver? Vamos a ir a Génesis, capítulo 49. Quiero decirle que nosotros tenemos todos los días jueves, compartimos palabra y enseñanza bíblica.
Si ustedes en algún momento, amados oyentes, quieren estudiar, tenemos un programa de estudio desde un principio para poder comprender todas estas cosas que yo le vengo mencionando ahora. Se puede comunicar conmigo acá en la radio, no hay ningún tipo de inconveniente. Programamos un día y podemos dar clases. Las clases son gratuitas. Las clases son gratuitas. El tema es que aquella persona que quiera, anhele y que se comprometa. Porque lógico, porque yo no les voy a hablar de religión, amados. La Biblia no habla de religión. Acá no es la santa palabra de Dios. La santa palabra, la sana palabra. ¿Qué sana palabra? Asesinatos, violaciones, matanza de niños, descuartizamiento de personas. Es un libro de historia, de historias reales acaecidas en nuestro planeta. Historia triste donde mucha gente murió y donde se dieron muchas batallas y mucha gente murió. Presta atención para, en este caso, ahora quiero cambiar la directiva, lo que decía Génesis 49:10. Dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Shiloh, o Shiloh. ¿Quién es Shiloh o Siloah? Shiloh es Jesús, el enviado. Y es un pasaje donde dice, no se queda, a ver, porque vamos a hablar de la vigencia de la Torá. La Torá se le llama a los primeros 5 libros de Moisés. El Tanaj es todo el Antiguo Testamento. La vigencia de la Torá, acá lo podemos ver cuánto duró, dice. Una profecía que estaba en Génesis. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador entre sus pies, hasta, ese hasta está demarcando un tiempo que iba a durar ese cetro de Judá y ese legislador. Va a estar ahí y no va a ser quitado, pero hasta que venga quien tenía que venir. Entonces dice, para que usted entienda, los 10 mandamientos se le dieron a Moisés cuando subió y bajó con las tablas, no la de picar carne, bajó con las tablas, se le dieron arriba del monte Sinai. Y después debajo del monte tenía el pueblo de Israel 613 preceptos. Todos esos 613 preceptos se le llamaba Torá, o la gran luz, o la instrucción, o como el camino que tenía que seguir el pueblo. 613 preceptos. La vigencia de la Torá o el cetro de Judá. ¿Por qué decimos el cetro de Judá? Porque en la primera dispersión, recuerden que solamente en la nación de Judá quedaba los Judá, los benjaminitas y los sacerdotes, los levitas. 3 tribus quedaban. La otra había desaparecido. De ahí que cuando Jesús, cuando dice la palabra, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. No es que los judíos no le recibieron, porque fueron infinidad de judíos que les recibieron a Jesús, sino que no había, faltaban muchas tribus, por eso no le pudieron recibir. Bueno, 613 preceptos. A eso se le llama el cetro. El cetro es lo que manda. Y después teníamos el legislador. ¿Qué era el legislador? El templo. El templo, a ver, no va a ser quitado
el cetro, la Torá, no va a ser quitada la gran luz, dice, en Judá, porque el templo estaba en la nación judía, en Jerusalén, y el legislador, o sea, lo que manda, lo que regulaba, porque en el tiempo que viene Jesús todavía seguía estando el templo, aunque más o menos lo llevaban, porque los sacerdotes estaban todos corruptos, porque hacían lo que querían, porque Herodes era quien ponía a los sacerdotes, sacaba, se hacía, y es más, para juzgar a Jesús violaron su propia ley. O sea, le aplicaban la ley cuando le convenía. Por eso es cuando Jesús venía, le reprochaba y decía, ustedes, aparte se habían llenado de tradiciones. ¿Por qué tus discípulos no se lavan las manos para comer? ¿Y ustedes por qué invalidan el mandamiento por sus tradiciones? Porque guardaban lo que les convenía, pero se llenaron de tradiciones. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy los fariseos, los que quedan de ser ultra ortodoxos, agarran una jarra, se lavan primero una mano y van repitiendo, gracias Señor porque tú nos mandaste que nos lavemos las manos, que esto y que el otro. Eso es mentira. En esos 613 preceptos no está eso. Pero ellos hicieron muchos otros preceptos y demás, mandamientos de hombre. Entonces, hasta que llegue Siloh o Siloaj, que era el enviado, era Jesús. Y si Jesús bien no abrogó la ley, pero cuando Jesús muere en la cruz, el velo del templo, que era de pelo de camello, tenía un espesor de 10 centímetros de grueso. Ahí al lugar santísimo no accedía nadie, solamente un sumo sacerdote una vez al año, primero purificándose él, ofreciendo por su pecado, después entraba si estaba en condiciones, ofrecía ahí por todo el pueblo, y de ahí que no esté en falta porque no sé si se moría ahí. ¿Usted piensa que un gentil podía entrar ahí? No. Pero cuando Jesús muere, el velo del templo se raja desde arriba hacia abajo, y gracias a Jesús nosotros hoy tenemos entrada directa por nuestro sumo sacerdote Cristo al trono de la gracia. Ya no necesitamos más un intermediario para que solamente Jesús para que poder llegar a Dios. Se rompió eso. Y en el año 70 después de Cristo, lo que quedaba de Judá, lo que quedaba del templo, Tito con sus ejércitos, cuando se cumple lo que Jesús dijo, no va a quedar piedra sobre piedra. Después que Jesús muere, a los 37 años después de que Jesús muere y resucita y todo, es destruido todo. El templo, todo. Y después, en el 135, en el año 135, hoy lo que usted puede ver que queda el muro de los lamentos y lo que quedó de lo que era el templo y todo el muro que rodeaba ahí. Vino Jesús. Ya no se necesitan sacrificios. Es un sacrificio que traspasó los cielos. Entonces ya ese legislador que legislaba al pueblo de Israel, con sus 613 preceptos, no está más. Ya no hay más un Sanedrín. Se acabó. Ya no hay más un Sanedrín con los sabios que guiase al pueblo. Ya está, no hay vuelta atrás. Les quiero decir algo. Hoy, en Israel, la nación de Israel, la actual nación de Israel, no se maneja con la ley dada a Moisés. Porque usted va a Israel, no apedrean a los adúlteros, no matan a los homosexuales. Pero los evangélicos sí quieren hacer todo eso. ¡Ay, Señor, es tu promesa! A ver, ya está, ya caducó. Caducó esa ley y ya no está vigente, porque no tiene justamente lo que le venía diciendo. El legislador, no está el templo.
Ya no hay sacrificios de cordero por los pecados. Y que le correspondía al pueblo de Israel, no por los gentiles. Los gentiles no podían hacer su sacrificio ahí al templo. Era netamente de los israelitas. Así que, para que usted tenga en cuenta de qué se trata esto y cómo se trata y cómo viene esto. Pero hoy tenemos un mover que fue surgiendo a través de los años de judíos ortodoxos y judíos mesiánicos que profesan amar a Israel, pero quieren volver a la Torá y sin templo. Por ejemplo, 100 años después de Cristo, un rabino, Yohanan ben Zaharí, inspira el nuevo judaísmo sin los sacerdotes y sin el templo. Ese judaísmo, por más que lo haya inspirado, no está avalado por Dios. No está avalado por el Padre. Porque estamos en el tiempo de la gracia. Ahora que vivimos la ley de la libertad, la ley espiritual, la ley de la gracia. La ley dada a Moisés ya caducó. A mí no me corresponde tampoco tomar. Ahora, ¿puedo yo estudiar la ley de Moisés? Sí, porque las fiestas tienen todo un significado. Pablo dijo, estas fiestas son sombras proféticas de las cosas que iban a venir. Porque tienen un significado profundo y de las cuales ya se cumplieron 4 fiestas. Jesús era el pan sin levadura. Jesús era el cordero de la Pascua. Jesús llevó las primicias cuando los resucitados, primero Cristo las primicias, ya estuvo el Shavuot, que es la fiesta de Pentecostés, fiestas que se cumplieron en Jesús, y todavía faltan 3 cumplirse. Tiene una importancia extraordinaria y es maravillosa, pero esa ley no sigue vigente. Nosotros podemos estudiarlo y para aprender de la historia, para entender, pero no para encerrarnos en un cuarto de madera, en una chocita y estar ahí, oh señor, Hashem, que esto, que el otro, porque Hashem ni siquiera es un nombre, simplemente es el nombre. Quiere decir el nombre, pero ¿cuál es su nombre? Hashem. No, pero Hashem no es un nombre. La palabra Hashem o Hashem significa el nombre, nada más. Y decir muchas cosas que no concuerdan con... A ver, el pastor Sergio, él claro lo decía, él judío, circuncidado al 8º día, nieto de rabino. Yo me encontré con Yeshua y viví la plenitud de mi judaísmo. Yo ahí entendí que no necesitaba disfrazarme más de judío. Al contrario, me volví más judío porque encontré a mi Salvador. ¿Entiende lo que quiero decir? Pero era un judío verdadero. No era esto que encontraron de repente porque se publicaron la lista de los nombres sefardí de la familia que fueron perseguidas. Y también en esa lista, quiero decirle algo, están mis apellidos, paternos y maternos. Pero yo toda mi vida viví como un gentil. Pero el hecho de que yo haya descubierto que mi nombre o mis apellidos estén ahí y mis antepasados hayan sido israelitas, por la cruda realidad que el Imperio Romano y el catolicismo hizo de desaparecer familias, de robarse las criaturas y cambiarle los nombres, los apellidos. A ver, eso no quiere decir que yo me disfrace. Ya está, lo entendí, lo entendí, lo comprendí. Doy gracias a Dios por esa revelación, pero yo sigo adelante con la meta que es Jesús. No, ahora me quiero circuncidar, ahora no, si vos no te circuncidás, vos tenés que hablar en hebreo, porque si no te vas a ser salvo, que esto, que el otro. ¿Desde cuándo tenés ese privilegio? Porque este judaísmo mesiánico, judaísmo entre comillas, le digo, no está aprobado por el Altísimo. No está aprobado. Que sí haya judíos o israelitas que sean parte del cuerpo de Cristo, sí, porque los apóstoles eran judíos, excepto Lucas, que no era judío, pero trabajaban todos para el reino. Estimados hermanos, la ley dada a Moisés caducó, no hay templo. Mire lo que Pablo le decía a los Gálatas en el capítulo 3, en el pasaje número 1, le decía lo siguiente:
Oh, Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? A vuestros, a la verdad, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. En este caso, Pablo se indignaba, porque estos hermanos ya habían recibido al Señor, ya le habían presentado a Jesús, y él les reprocha y le dice, ¿quién los fascinó? ¿Quién los movió de su forma de pensar? ¿Acaso no fue claramente Cristo presentado entre ustedes? Verso 2 le dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Ustedes recibieron el Espíritu por las obras de la ley? O sea, por las obras de la ley de Moisés, ¿les da a entender? ¿O por el oír con visualización, o el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vas a acabar por la carne? Presta atención. Le está diciendo esto a los hermanos que habían comenzado en el Espíritu, por la ley del Espíritu, que habían recibido a Cristo, que estaban recibiendo la bendición como correspondía, pero alguien los perturbó, alguien los fascinó y los confundió y querían darle atención a la ley de Moisés. Y él le dijo, ¿tan necios son? Comenzaron por el Espíritu y después van a acabar por la carne, haciendo referencia al tema de la ley de Moisés. Si es que realmente, dice, ¿tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel que suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Claro que lo hace por el oír con fe y no por la ley dada, en este caso, a Moisés. Porque no tiene nada que ver, la ley de Cristo con la ley de Moisés. Ni la ley de Cristo es una continuación de la ley de Moisés. No, la ley de Cristo es la ley de la libertad. En Gálatas 1:6 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que los llamó por gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y acá le dice, más si viene un ángel, viene alguien con una carta, viene con lo que fuese y trae un evangelio diferente al que ya recibieron, sea anatema. Esto es que te vienen y te dicen, hay que circuncidarse, hay que guardar la Torá, hay que guardar la ley de Moisés. No, amado, no hay que guardar la ley de Moisés. Yo a veces estoy en algunas páginas de estudio y salta siempre la gran discusión de los mesiánicos. A ver, ¿hay que guardar el día de reposo o no hay que guardar el día de reposo? Reposo es descanso. Y siempre está la discusión, sí, porque el cristiano... A ver, y no entiende, a ver, no logra entender, no logra comprender que Jesús es el Señor de reposo. No logra entender que Jesús tampoco guardaba el día de reposo. A ver, a Jesús lo querían matar porque no guardaba el día de reposo. A los discípulos tampoco guardaban el día de reposo porque le decía, ¿por qué tus discípulos hacen lo que no es lícito en el día de reposo? Que recogen las espigas y... A ver, Jesús no guardaba el día de reposo. Y los fariseos, los principales, buscaban excusas para matarlo. No solo porque
dice, tú siendo hombre te haces Dios, sino también porque no guardaba el día de reposo. Hay un montón de pasajes, búsquelo. Búsquelo, pero claro, ahora no hay que guardar el día de reposo porque es de Hashem y porque hay que meterse ahí y prender la velita y esto y el otro. ¿Por qué nos vamos a dejar fascinar por algo que no nos corresponde a los creyentes gentiles o no judíos? Filipenses, en el capítulo 3 de Filipenses, quiero que preste mucha atención a esto, porque Pablo va a hablar de él. Le voy a leer del 3 en adelante, del verso 1 en adelante, capítulo 3, verso 1 en adelante. Por lo demás, hermanos, gócense o gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. A ver, Pablo la tenía claro. A él no era molesto y para ustedes que van a estar ahí, seguir adelante, va a ser algo seguro. Y después el verso lo dice, guárdense de los perros. Guardado de los malos obreros. Guardado de los mutiladores del cuerpo. ¿Por qué? Porque todo esto, cuando quieren imponer un judaísmo que ni siquiera está avalado por la Biblia, ni por el Altísimo, porque no está el templo, no hay un legislador, ¿qué dice? Mutilan el cuerpo, son mutiladores. Te hablan de Jesús, pero te quieren circuncidar. Porque nosotros somos, dice Pablo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. ¿Por qué decía esto? Verso 5 lo aclara. Esto era el apóstol Pablo, el rabí Shaul de Tarso, circuncidado al 8º día, como la costumbre israelita lo demandaba. Era un israelita del linaje de Israel. Pertenecía a la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, o sea, de Moisés, era de la línea de los fariseos. En cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Era letal. Cuando Pablo estaba en la ley, que era Saulo de Tarso, era tremendo. Era un joven tremendo en ese sentido. Verso 7. Preste atención. Pero cuántas cosas eran para mí ganancias. Las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado por Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, en este caso la de Moisés, sino que es de Dios por la fe, la que es de Dios por la fe. Pablo, un israelita, nació en Israel, de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, instruido a los pies de Gamaliel, fariseo de fariseos, tiene un encuentro con el Señor extraordinario, usted lo puede leer en Hechos 9, y cambia. Y todo, si Pablo, siendo un verdadero, un genuino judío israelita de la tribu de Benjamín, un israelita verdadero, y tenía bien claro lo que era la ley y todo,
Él mismo lo estima todo por basura para ganar del amor, del conocimiento de Cristo, y empieza a ganar confianza en la ley de la libertad, dejando de lado la ley dada a Moisés. ¿Quiénes sos vos? Que de repente viviste toda tu vida como gentil y te enteraste que tu apellido figuraba en una lista y querés ahora circuncidarte, vestirte como judío, imponer la ley de Moisés cuando ya caducó. No hay templo. ¿Sabes qué dice la Biblia? Cualquiera que falta a uno de los 613 preceptos es culpable de todos. De todos, que de todos. Es como si no hubiese guardado nada. ¿Quiere que te diga más, hermano? Por la ley de Moisés nadie será justificado. ¿Es que la ley es mala? ¿Fue mala la ley de Moisés? No. Pero la ley de Moisés por la ley de Moisés vino el conocimiento del pecado. Pero ¿quién la podía cumplir? Entonces tenemos que entender y comprender que si el apóstol Pablo, que la tenía re clara, desechó la ley de Moisés para vivir la ley de la libertad, ¿qué hacemos nosotros enredándonos o dejándonos fascinar por alguno que encontró, se puso un kipá, se puso un talí, se dejó crecer la barba y ahora soy judío? Y lo seguimos a ese porque es judío. O sea, al menos se dice ser judío. Simplemente quiero que usted lo entienda esto. Porque hay muchos engañadores, hay muchos falsos hermanos, hay muchos falsos obreros, y lo único que logran con esta situación es, como dice la palabra de Dios, constrictar el espíritu. Constrictan el espíritu. Es extinguir. ¿Qué es? Apagar el espíritu es como extinguir un fuego. No alejen la luz de Cristo de ustedes. A eso se refiere. No hay que alejar la luz. ¿Por qué permitir que vengan otros con un nuevo evangelio? No es que haya otro, o con un evangelio diferente al que ya han recibido. Me acuerdo que cuando iba a dar seminario a la cárcel, iba los sábados, iba temprano para hacer la cola para poder entrar, y entraba tipo 8 de la mañana y me quedaba hasta las 2 de la tarde, y había un grupo de hermanos que yo les daba seminario y charlábamos. Y un día llego y uno de los discípulos que había ahí, que estudiaba conmigo, me dice: Francisco, maestro, me dice, tengo esto para... Vino el otro día en la semana, anduvo uno, que esto, que lo otro, y me da una lista que les había dejado de palabras que tenían que pronunciar en hebreo, porque Dios es hebreo y escucha en hebreo, y se goza más que cuando le hablan en hebreo. Y me reí, porque, pero a su vez digo, ¿hasta dónde quieren llegar? ¿Qué es lo que quieren buscar? ¿Qué es lo que quieren aparentar? Cuando el hebreo ni siquiera... A ver, Abraham le decían el hebreo porque cruzó el río, pero Abraham hablaba arameo. Adán y Eva ni sabemos lo que hablaban, pero el hebreo se fue formando de otras lenguas. Del acadio, del arameo, y se fue formando el hebreo. Pero los patriarcas, Enoc no sabemos si hablaba, no hablaba hebreo, porque el idioma hebreo todavía no existía ahí. Pero a veces con el misticismo y la religiosidad nos metemos en cada cuestión y en cada tema, y estos que quieren, no sé, son de terror. A ver, preste atención. En segunda de Pedro 1:19
Segunda de Pedro 1:19 dice lo siguiente. Lo que le decía hoy al principio. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Es la profecía, la palabra más segura, es la palabra de Dios. ¿Cómo yo no me tengo que cuidar para no ser engañado? Sabiendo, aprendiendo, entendiendo, comprendiendo lo que dice la Escritura. Para que no venga cualquiera y me diga que las vacas vuelan y yo crea que las vacas vuelan y corra detrás de eso. Salieron muchos engañadores. Y tengan cuidado. Salmo 119, 105, lo que usted ya sabe. Lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Necesito aprender la palabra de Dios. Necesito saber a quién en verdad estoy adorando. Necesito saber quién es Elohim. Elohim es una palabra plural. Es el plural de Eloah. Cuando usted ve en el Nuevo Testamento, en Génesis capítulo 1, y dice, y fue Dios que esto, que lo otro, y fue la tarde, y Dios vio que era bueno. ¿Sabe que en el idioma fuente, en una Biblia hebrea, usted no va a encontrar la palabra Dios? Va a encontrar la palabra Elohim, que es una palabra plural, y que viene de Eloah. Eloah es altísimo manifestado, altísimo de pie o altísimo expresado. Me habla de uno, Eloah. A esa comúnmente le llaman Dios. Pero su verdadero significado es un altísimo, un poderoso, un plenipotenciario expresado o manifestado. Y de esa palabra, Eloah, que habla de uno, se desprende Elohim, que es el plural, y me habla no de uno, sino de muchos. Y usted cuando lee la Biblia, en Génesis capítulo 1, que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, en el original es Bereshit bara Elohim. Bereshit no tiene, la palabra Bereshit no tiene nada que ver con la traducción de que pusieron Génesis, porque la palabra Bereshit es hebrea y tiene 3 significados incrustados dentro de la misma palabra. Y dice Bereshit bara Elohim. Creó. ¿Quién creó? Elohim. Pero la traducen en singular en vez de plural. Hay muchas cosas que están encriptadas en la Biblia. Entonces me habla no de uno, sino de varios. Y también, recién en el capítulo 2, me habla a donde aparece Jehová o Jehová. Jehová es lo que dice el libro de Éxodo. Mi nombre es varón de guerra. Eso es, varón de guerra. ¿Para qué tendría que haber un varón de guerra y los ejércitos de Jehová? ¿Para qué? Porque esa entidad, Jehová, se creó por causa de la rebelión, para contrarrestar los embates y los ataques del imperio que formó Satanás. Entonces, lo que tenemos que entender y comprender es que lo que Jesús explica en sus parábolas, Jesús en las parábolas explica lo que era antes de la rebelión y después de la rebelión, y lo que pasó por causa de la rebelión.
Pero antes de la rebelión, la entidad Jehová no estaba. Pero por causa de la rebelión, mi nombre es varón de guerra. Estos temas también los damos, si usted quiere aprenderlos, comuníquese acá a la radio, déjenos un mensaje y Maxi seguramente le va a poder pasar mi contacto si quiere saber y aprender más. Damos clases, tenemos todo una línea de enseñanza con respecto a este tema que lleva un par de meses y que uno puede aprender, entender y comprender. Dos deidades fundamentales que se movían en el Antiguo Testamento: Elohim y Jehová. Esa deidad no quiere decir que no siga trabajando, sigue trabajando, pero aquí en la tierra, a ver, se silenció en el Antiguo Testamento cuando termina Malaquías, unos 400 años antes del engendramiento de Juan el Bautista y de Jesús en el vientre de María. Nosotros tenemos que entender. Por eso Pedro bien claro lo decía. Tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra profética más segura? Lo escrito, amados. Lo escrito. Lo escrito, lo que está reseñado en el Nuevo Testamento. El estudiar y comprender el tiempo, la cultura, la situación, el idioma, el por qué, el para qué, para no dejar engañarnos. A ver, les vuelvo a repetir, todos los que sirvieron a Jehová, todos los que servían a Jehová, mataban, iban a la guerra. Y sin embargo, cuando viene Cristo, Pablo dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre, yo no tengo que ir a matar. Ahora yo me enfoco desde otra punta, desde otro lado. Se lo voy a explicar de esta forma para que usted lo pueda comprender un poco mejor. La policía. La organización de Cristo, o el cuerpo de Cristo, para que usted entienda lo que es el cuerpo de Cristo. Son millones y millones de seres humanos, de personas que están al servicio de Cristo, que forman ese cuerpo que se llama el cuerpo de Cristo. Están las fuerzas. Vamos a ver, por ejemplo, en este caso, la policía. Y usted va a decir, vino la policía a mi casa y bajaron 10 personas. Está la policía. A ver, la policía es una entidad conformada por miles de personas y que cada una cumple un rol diferente. Usted en las fuerzas de la policía va a encontrar gente que no va a la calle a tirotearse con los chorros. Simplemente va a estar en datiloscopía, tomando huellas digitales, escribiendo expedientes, pero no sale a la calle. Hay policías, yo por ejemplo tengo un pastor amigo que es policía, tiene el carnet de policía pero no anda armado y trabaja de mantenimiento dentro de la fuerza. Cumple un rol. Están después los que sí patrullan las calles, después están los que narcóticos, después está brigada, los que se meten y se infiltran en las bandas. O sea, pero es la policía. Es una entidad conformada con muchos miembros cumpliendo una función diferente. Nosotros, la congregación, la iglesia, no nos corresponde justamente ir a pelear contra carne y contra sangre. Nos corresponde luchar contra esos principados. Primeramente tenemos que identificar quiénes son esos principados y cuántos son y cómo operan y contrarrestar ese ataque. Pero si nosotros no sabemos de qué estamos hablando, o no entendemos, o no identificamos ese enemigo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tirar palabras simplemente al viento, sin saber y sin entender, sin comprender. La gente en la iglesia todavía le sigue cantando a Jehová y le cantan coros a Jehová, pero Jehová no murió por ellos.
Jehová, la entidad Jehová, cumple una función dentro del plan del Altísimo. Pero quien murió en la cruz fue Jesús. Y la Biblia dice que la salvación le pertenece al que está sentado en el trono y al Cordero, no a Jehová. No a los Elohim. Que todos trabajan para una misma causa, sí, es cierto. Que cada uno cumple una función diferente dentro de la misma organización, sí, es cierto. Todos trabajan para erradicar la maldad y el imperio, sí, es cierto. Pero quien murió por mí es Jesús. Y como lo dice el apóstol Pablo, hay muchos dioses y muchos señores. Sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y un solo Señor, que es Jesús. Entonces nosotros le rendimos cuentas a Jesús y al Padre, no a Jehová y no a Elohim. Los que sirvieron a Jehová y los que sirvieron a Elohim van a rendirle cuenta a ellos dentro del plan del Altísimo. Un plan es una organización de trabajo y justamente es complejo y es para contrarrestar los embates de lo que ha generado esa rebelión de quien alguna vez fue un querub excelso o importante que convenció a otro grupo de monarcas para que se formase el dragón de 7 cabezas, que tienen sus coronas, porque son monarcas, y armar y formar su gran imperio que viene haciendo estragos desde tiempos inmemoriales. Si fuese tan fácil erradicarlo, ya se hubiese hecho, pero no es fácil. A veces sacar un mal, arrancar el mal, es más doloroso que el mismo mal. La única forma de erradicar todo ese mal es con lo que se viene profetizando y se viene anunciando y lo que Jesús viene diciendo. Lo que Jesús dijo, que va a haber una gran tribulación, cual nunca hubo desde que hubo gente en la tierra, ni la va a haber después. Preste atención, Jesús está diciendo que va a haber la palabra tribulación es persecución, opresión, aflicción, presión. Pero acá me está hablando de la gran aflicción, de la gran persecución, de la gran presión y de esa guerra que va a hacer que las potencias de los cielos sean conmovidas, que las estrellas de los cielos caigan como higuera, como cuando los higos dejan caer la higuera deja caer los higos. Va a ser terrorífico y va a ser doloroso para los que queden, no sean arrebatados, pero es la única forma que se haya de poder erradicar a Satán y toda su organización, a Satán y su imperio. Satán maneja los 4 poderes que ustedes seguramente ya conocen: poder militar, poder económico, es fundamental, militar, económico, político y religioso. La religión está inventada por Satán, no por Dios. Usted puede ver en toda la Biblia, nadie formó una religión. Jesús no vino a formar una religión. Podemos ver que en la Biblia hay muchas cosas donde se dieron guerras que fueron devastadoras, que fueron tremendas, que fueron terribles, donde mucha gente y muchas personas también inocentes murieron y no inocentes también. La Biblia me habla de personas de raza de gigantes. Y hay otros manuscritos que no están en el compilado de la Biblia, pero que el pueblo de Israel utilizaba, donde se revelan
cosas extraordinarias. Entonces, si nosotros no dedicamos un tiempo y nos volcamos a la religión, queremos, hacer cosas que Jesús no nos manda hacer. Jesús no te dijo que te circuncidara. Jesús no te dijo que guardaras la ley. Jesús dijo que le obedeciéramos a Él, sus palabras, sus mandamientos. ¿Querés ser su discípulo? Guardá mis mandamientos. ¿Por qué me decís Señor y no haces lo que yo te digo? No corresponde que nosotros como hijos de Dios tomemos pasajes del Antiguo Testamento y nos atribuyamos a nosotros mismos. Podemos sí utilizar para dar una enseñanza, podemos para saber la historia, para tomar ejemplos, pero no apropiarnos de esos pasajes que fueron netamente para el pueblo de Israel. Esos pasajes alentadores: tú eres mi siervo, yo te saqué, yo te rescaté, yo te tomé de la mano derecha, mi siervo eres tú. Eso es a Jacob. A Jacob se le cambió el nombre a Israel. Eso no es para la iglesia. Y no entiendo por qué se lo siguen atribuyendo. Efesios 4, 25 al 32. Por lo cual, desechando toda mentira, habla verdad con cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Bueno, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni le deis lugar al diablo. No hay que darle lugar al diablo, porque estas cosas, estas cuestiones, justamente las maneja el diablo. A mí muchas veces me han preguntado a qué religión pertenezco. Y yo digo la verdad, a veces se complica poder explicarle a las personas que no entienden y no comprenden, o a los mismos hermanos que te cruzan. Ay, ¿y cuál es la visión de usted? ¿Y cuál es? A ver, la Biblia habla de una sola visión. No pertenezco a ninguna religión. No pertenezco a ninguna entidad. Trato de pertenecer, soy un hijo de Dios que ama a Jesús, que ama al Padre, y que trato de ser parte de la esposa del Cordero. Trato de trabajar dentro del cuerpo de Cristo y ser la esposa del Cordero. Nada más. ¿Y cuál es tu visión? Mi visión es la que Jesús dejó establecida: hacer discípulos, capacitar personas. Como Pablo le decía a Timoteo: busca hombres que sean idóneos para enseñar, que no sean neófitos, que no sean inexpertos, que no sean inmaduros, que estén capacitados y que estén a la altura de las circunstancias para poder comunicar, hablar y enseñar la palabra de Dios, para poder atender y comprender. ¿Cumple una función dentro del cuerpo? Sí, la de maestro de la palabra. ¿Para qué? Tanto como los apóstoles, como los pastores, los evangelistas cumplen una función dentro del cuerpo de Cristo. ¿Y cuál es la función que tienen que cumplir? Simplemente lo que dice la Biblia y enseña: capacitar a los santos, hasta que todos lleguemos a la altura del varón perfecto. ¿Cuál es mi función? Capacitar. ¿Te tengo que imponer algo? No te impongo nada, porque es tu decisión si querés creer o no querés creer, si querés recibir o no querés recibir. Es tu decisión, no mía. ¿Qué hacemos? ¿Cómo se llama? Exponemos la palabra de Dios. No la imponemos, la exponemos. Cada uno tiene la libertad de escoger y de discernir y de fijarse dentro de su Biblia si lo que uno enseña es verdad o no, porque la Biblia te lo manda a hacer. La Biblia dice que tenemos que examinar, tomar el ejemplo de los que nos enseñaron la palabra, pero también examinar cuál es el resultado de la fe, de nuestra visualización, de nuestro testimonio, e imitar su fe. Pero primeramente yo tengo que mirar y examinar. Si vos lo que me decís no es así, no tengo por qué
imitar tu fe. Si vos lo que me decís no está dentro de las Escrituras, no tengo por qué creer ni imitar tu fe. Eso es simple, es algo sencillo. No tengo por qué acceder a algo que tu boca dice, pero con el codo lo borrás o no tenés autoridad para que te respalde. No tenemos que contrictar el espíritu, tampoco tenemos que resistir al espíritu. Pablo no resistía al espíritu. Pablo dijo, esto lo tengo por basura, ahora me doy cuenta que no me sirve la libertad de Cristo, porque es con la que yo voy a poder ser salvo. Y muchos se oponen, hacen resistencia, se ponen en contra de. Eso significa. En Corintios, también en el capítulo 3, del 1 al 6, la Biblia me enseña de que la letra mata, pero que el espíritu vivifica. Cuando uno escudriña la Escritura, cuando uno va a la profecía mayor y trata de entender qué quiso decir el apóstol cuando escribió esto, que la letra mata y el espíritu vivifica. Y uno se mete a escudriñar y siempre no falta algún espiritual, entre comillas, que minimiza la importancia del estudio bíblico, citando justamente este pasaje. La letra mata, no hay que estudiar. El espíritu sí vivifica. Vivifica al hablar en lengua, vivifica al danzar, vivifica en adorar, en levantar las manos. Pero leer la Biblia, no. Estudiar, no. Esa letra mata. Y justamente, por no leer la Biblia, está muerto. Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Cristo. La fe en la que se está formando es una fe que no tiene ningún cimiento firme. Es una fe mística, es una fe pasional y sentimental. Porque cuando... Y encima de esta manera dan por sentado que el estudio de la palabra te mata, que te aniquila la espiritualidad. Que vos, por ejemplo, si vos te pones a escudriñar la palabra, a leer y a averiguar y a indagar lo que significa acá, las palabras, lo que significa su cultura, automáticamente, no, eso te aniquila la espiritualidad. No, te estás transformando en un teólogo. No, vamos. Los apóstoles no eran teólogos. Y no estamos hablando de teología, estamos hablando de tener que comprender la palabra de Dios. Si yo voy a servir a un Dios, quiero saber a quién sirvo. ¿Quién es? ¿Cómo se trata? Saber todo. A ver, me ofrece una salvación. ¿Por qué la quiero? ¿Para qué la quiero? ¿Por qué me la ofrecen? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasó? ¿Qué sucede? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y por qué? Cuando la Biblia habla de la letra, que la letra es la que mata, justamente me habla de la ley dada a Moisés. La letra mata, porque por la ley y por esa letra nadie será salvo. Ninguno puede ser salvo. Pero el espíritu, o sea, la ley espiritual es la que te vivifica. Entonces, cae por tierra justamente eso. ¿Y cómo logramos entender esto que habla de eso? Justamente porque leemos, porque escudriñamos. Entonces el escudriñar también te hace una persona capacitada para enfrentar este tipo de cuestiones. Cuando te quieren decir o desacreditar que no sos espiritual. La palabra espiritual no tiene nada que ver con danzar, con cantar, con profetizar, con hablar en lenguas. Es más, muchos se van a quedar y van a decir, si yo profeticé, en tu nombre eché fuera demonios, y vos creyendo que sos espiritual, sin embargo te puedes quedar. Lo que pasa es que te quedás porque Jesús te dice, nunca te conocí. ¿Por qué? Porque nunca vos buscaste de Él, no te indagaste, no entendiste el plan de Dios, no comprendiste, te dejaste llevar por cualquier viento de doctrina, te aferraste a cualquier cosa, hiciste lo que quisiste.
utilizaste el nombre de Él y sin embargo no hacías su voluntad. Pero yo escudriñando puedo enterarme de qué es lo que Él quiere. ¿Cuál es el propósito de que Dios tiene conmigo? La Biblia dice que uno de los primeros de su voluntad es nuestra santificación. Por eso siempre tratamos de explicar y tratamos de decir y de enseñar que un texto fuera del contexto uno puede inventar un pretexto. Y en este caso, justamente la falta de compromiso con Dios, la falta de compromiso también con la lectura y el pasar más tiempo escudriñando y escuchando lo que Dios quiere para nosotros, utilizan este pasaje. No, la letra mata, no escudriño. Amados hermanos, queremos crecer, queremos aumentar la fe, queremos aumentar nuestra visualización de las cosas del reino. Bueno, la fe viene por el oír, no por el sentir. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Cristo. ¿Querés saber quién es Cristo? Acá, en la Biblia. Tiempo, dedicación, buscar. Oremos, ayunemos, lo que ustedes quieran. Pero una criatura, cuando va al colegio, no sabe cuánto es 1 más 1 o cuánto es 2 más 2. Y en el proceso de la enseñanza va aprendiendo. Y esa persona empieza a caminar sola cuando ya aprende a sumar, multiplicar, dividir y restar solo. Porque ya tiene el conocimiento. Pero ese conocimiento no vino solo así, orando en la casa que Dios le muestre. Hubo alguien que le enseñó. Tuvo que dedicarle un tiempo para explicarle. Y una vez que la persona aprende a cómo buscar información bíblica y demás, hoy tenemos una gran ventaja que es el internet, donde hay mucha información y acceso a mucha verdad. Pero es como siempre decimos, depende de uno. Hubo una época en que el oscurantismo duró muchísimos años, donde la gente no tenía acceso a la Biblia y estaba obligada a creer lo que los sacerdotes católicos decían, hasta que fue impresa la primera Biblia. Pero hoy, a pasar de tanto tiempo, sigue sucediendo lo mismo. Pero nada más que hoy la gente tiene acceso a Biblias de estudio, acceso a diccionarios, lo tenés en internet, tenés qué sé yo, Biblias interlineales del idioma en hebreo y en español abajo. Tenés cuánta información y enseñanzas para no andar a ciegas, y así todo, uno no accede a eso. Porque está muy cómodo, porque no le gusta, y eso es triste. Eso es muy triste. Así que yo te aliento, estimado oyente, a que no te dejes fascinar, a que no te dejes engañar por todos estos chantas o mentirosos que andan en este caso confundiendo a la gente. Y bueno, la idea es esta: poder entender y comprender a quién servimos en realidad. Lamentablemente hay una falta de información dentro de las congregaciones, justamente porque consideran que el estudiar mata, la letra mata, y lo relacionan con el estudiar, pero no es así. No es así. Al contrario, uno madura, razona y la fe aumenta. Así que te aliento a que no te dejes engañar por estos que andan, el mesianismo trucho que anda dando vuelta, que sirvas a Cristo con todas tus fuerzas, con todo tu amor. Le mando un saludo a mi esposa, a mi familia, y si Dios quiere y todo va bien, martes que viene, a través de esta misma onda radial, la 95.7 Radio Nueva Vencer,
nos reencontramos nuevamente. Shalom, Dios me los bendiga.